Seguimos nosotros analizando, viendo todas las cosas en este día con el profesor Ricardo Muñoz Paredes. ¿Cómo está, profesor? Un gusto de saludarlo. Buen día. Me es un agrado. Igualmente. Profesor de Lenguaje y Comunicación. Antes, cuando le entregaron el título de castellano, ¿de qué era? Sí, yo me titulé de profesor de castellano. Ya. Y después cambiaron el nombre al... Sí, cambiaron todo el sistema. Maduró más porque el lenguaje y comunicación es como que más amplio. Sí, pero muchísimo. Por el nombre, el resto era lo mismo. Muchísimo más amplio. Ya. Pero en castellano nosotros veíamos los autores de Castilla, fundamentalmente, y de España. En cambio, ahora, al cambiarse por lenguaje, se hace la literatura universal y se agrega todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. Por lo tanto, vemos el radioteatro, ¿no es cierto? Las características de lo que es una noticia, en qué se diferencia de un reportaje, de una editorial. Interesante. Así que esa es la diferencia fundamental. ¿Vamos a palabras, profesor? Correcto. ¿Qué cálculo hacemos? Esa es una buena palabra. ¿Qué cálculo hacemos? Vemos la palabra cálculo entonces. Cálculo. Ya, Yo sabía que era piedra porque era la que tenía por aquí la vesícula, no sé qué. Ese era un cálculo. Eso era un cálculo. Sí, es una de las excepciones. Pero generalmente el cálculo se refiere a una cuenta que se hace por medio de operaciones matemáticas. Ese es el término más... Da lo mismo que use más calculadora, use lápiz Sí. o mental, siempre es un cálculo. Es un cálculo, sí. Los medios que utilizan son diferentes, nada más. Pero también existe el verbo calcular. Entonces, Claro, casi todo se puede hacer. entonces con un verbo. tenemos yo calculo, él o ella calculó. Y ahí tendríamos las tres acepciones: esdrújula, grave y aguda. Interesante. Y que todos los verbos terminan en ar, er o ir. Ar, Esta es er de la o ir. primera conjugación. La primera conjugación. Eso lo recuerdo que en un programa anterior lo estuvimos comentando. En alguna ocasión En una ocasión lo comentamos y... en materia pasada. Entonces. Y ahí, sí, pero ahí recordé de que existen 54 modelos de conjugación. Sí. Yo tengo un pequeño Larousse, lo compré hace 1000 años, porque ahora ya no es necesario, pero el pequeño Larousse de la conjugación, se llama un libro medio... Excelente, muy buen libro. Lo usaba mucho antes, pero ahora ya no, ya me rendí que no puedo conjugar bien. No, lo que pasa es que uno ahora lo busca en internet. Sí, ahora no se sé. puede con los medios. Pero lo tengo cibernéticos. siempre ahí porque me estaba muy encariñado con él yo. Sí, realmente. Incluso fíjese que las conjugaciones estas que tienen números, me llamó la atención porque los números 1 y 2 de los modelos corresponden a los verbos auxiliares. El 1 corresponde al verbo haber y el 2 al verbo ser. Y tan mal que lo usamos varias veces siendo de los primeros. Y siendo de los primeros. Habrán... Claro, es que es difícil de conjugar esos verbos y el primer modelo del verbo haber se utiliza para las formas compuestas de la voz activa. En cambio, el verbo ser se utiliza para la voz pasiva. Para verlo en términos bien simples, la diferencia entre voz activa y voz pasiva sería el concepto de emisor y receptor. O sea, cuando yo genero una acción, Soy voz activo. activa. Cuando recibo la acción, Soy pasivo. soy pasivo. Bueno, ese es un complemento, Un complemento. de lo que estamos viendo. Y en el otro, cuando el verbo haber significa existencia, entonces ahí es distinto cuando va como Como auxiliar. auxiliar. Entonces, habían comido. Entonces, hay varias formas diferentes de. Cuando hubo, entonces ahí está el hubo que está, hubieron. Se utiliza normalmente la tercera persona singular. Esa es la norma general. Considerando que no se respeta mucho. No, se respeta muy poco. No se respeta mucho. La Es E anda siempre solamente. volando ahí. Pero siempre estamos escuchándolo conjugado completo. Sí, claro. Entonces, claro, cuando significa, no sé, existencia, tiene una cosa distinta a cuando va como auxiliar. Entonces eso habitualmente es una pura conjugación. Las personas más cultas sí lo usan bien, pero a nivel popular... Igual produce confusión. Sí, claro, a veces... ¿Qué quiso decirme? Bueno, pero ese es otro problema. Otra palabra, cántaro.
O cantar, no, Cántaro. cántaro. Bueno, el cántaro lo conocemos nosotros como una vasija para... Para líquido, para guardar líquido. Puedo echarle vino si quieres. Cualquier líquido. Líquido. Y estaba pensando en las bodas de Caná, cuando Jesús estaba y había como 7 vasijas, cántaros. Eran cántaros, claro. Lo que sucede es que en distintos países hay unas pequeñas variantes. En muchas partes se llama cántara. O sea, se utiliza cántara y nosotros le decimos cántaro. Eso lo utilizan en femenino. Pero es lo mismo, una cántara. Claro. Ahora, la razón por la que dicen que es cántara porque es la vasija. Es una cántara. No, puede encontrarse cada razón en eso. Sí, la razón de la sin razón. Que a mi razón se Que a hace. mi razón se hace. El Quijote del glorioso Hidalgo. Sí. El manco de Lepanto, le dicen. Sí, pues. Hay un guitarrista que le decían el manco. Un guitarrista. O sea, es que la otra mano casi no lo usaba. La mano, sí. Pero había uno que sí lo usaba muy bien. Había una que usaba bien. Bueno, la cántara o cántaro, ¿no es cierto?, es la vasija. Y también existe el verbo cantar. Pero que tiene algo que ver con un cántaro. Cantara. Ah, pero si él cantara con la cántara. No tiene ninguna relación. Ninguna relación. Son diversas etimologías. Pero coincide con lo que estamos analizando las palabras tritónicas, que son esdrújulas, graves y agudas, y varían según la acentuación. Palabras tritónicas. Claro. Se lo escucho parecido a galletas. ¿Sí? Tri, Tritón. 3 tonos. Sí, tritón. Ya. Bueno, entonces está... Yo cantara. Si yo cantara, Si yo cantara, y el otro es cantará. él cantará. Él o ella cantará. Y ahí tendríamos nuevamente las tritónicas. las tres formas. Y tendríamos otra tritónica. Uy, y la palabra, por ejemplo, capítulo, capituló, pues son cosas distintas esas. Claro. El capítulo tiene una gran cantidad de acepciones. A ver, vamos a ver algunas acepciones que tiene esta palabra. A ver, démosle un pequeño resumen. Estamos hablando de palabras tritónicas, esas palabras que tienen 3 significaciones, ya sean graves, sean agudas o sean esdrújulas. Eso es más o menos la idea de lo que estamos hablando. Por eso aparecen estas combinaciones y hay muchísimas. Todo esto estamos haciendo un arreglito ahí que esperamos que ya esté excelente. ¿Sí, profesor? El capítulo tiene numerosas acepciones. Seleccioné 3 solamente, Ya, Que son las más habituales. ya. Una, capítulo, división que se hace en los libros y en cualquier otro escrito para mejorar el orden. Ya, un capítulo. Es un capítulo. También capítulo se habla de un cargo que se hace a quien ejerció un empleo. El encargo. Un cargo Un cargo que se hace a alguien que ejerció un empleo. que ejerció un empleo. No, pero sí, esa acepción. es una excepción, ¿sí? Extrañas. Y la otra, Determinación, resolución. Aquí cerramos el capítulo. Ah, ya, claro, pero el mismo capítulo. Claro. Claro, pero es el mismo capítulo, pero aquí lo cerramos. Aquí cerramos el capítulo. Sí, claro. ¿Ve? bueno, esas son las acepciones habituales. Y lo otro es capitular. Capitular, sí. Capitular, ¿no es cierto? Capituló, se rindió. ¿Por ahí va? Pactar, sí, hacer algún ajuste. Capitular. Me sonaba más como a rendirse. El ejército capituló, digamos. Capituló. Es que normalmente cuando se habla de pacto, nosotros tenemos un concepto erróneo porque creemos que en un pacto se llega a un acuerdo. No Pero- necesariamente. No Pacto neces- se lo pueden imponer. No necesariamente. Es que eso es lo que tiene que ver con capitular. Que el pactar. El vencedor firma el pacto, pero el vencedor pone las condiciones y el otro acepta. Ahí ya no están, no teología- están en igualdad de condiciones. En teología hay un concepto Sí, es que es importante eso. que tiene que ver la teología del pacto, donde el pacto entre partes muy diferentes, como el caso de Dios y el caso del hombre. Entonces, ¿quién le va a discutir a Dios? No, es imposible. No, tú vas a hacer esto y vas a ser mi pueblo si haces esto. Y no hay ni una forma de parar eso, porque El pacto, yo el no pacto soy. son las condiciones que, Claro, que Dios impone en ese y caso. que se impone y que el otro acepta o no acepta. ¿no? No, esa es la teología del pacto.
completísima, pero aquí dimos solamente esa entrada. A propósito de este mismo término. Sí, exactamente. Entonces, eran los pactos, porque por ahí salimos de capitular, digamos. Claro. El pacto, claro, tiene varias cosas distintas. No siempre es entre dos partes iguales. Entre dos países puede haber, pero a veces es harto diferente el asunto. Como es el caso de diálogo, que lo analizaremos en otra oportunidad. Claro. Y ahí tendremos capítulo, capítulo y capítulo. Y capituló, correcto. Del verbo capitular serían las dos últimas. Las dos últimas. Claro. Y el primero era de otra raíz semántica, no sé qué sería. Pero ni nada. Oye, que las caries. Las caries. Caries. Aquí, como lo hemos comentado en otra oportunidad, tenemos una excepción de la excepción. Este es el mismo caso de ampliar. Amplio, amplió, amplió. En cambio, acá nosotros tenemos cario, carío, carió. O sea, solamente tenemos grave y aguda, pero tenemos tres formas diferentes. Tres formas distintas, aunque hay... Aunque no hay esdrújula, pero hay tres formas diferentes. Sí. Cario, carío y carió. Claro. ¿Y la misma se va a encarnear o no es lo mismo? No. Ese es otro término. Otra forma, pero tampoco da la esdrújula esa. ¿O sí da? Hay una por ahí. Ay, no, tiene una excepción. Ya. Cario es un habitante natural de la Caria, de Asia Menor. Pero llamarse Caria, yo me cambio de país. Ya, se cambia de país. Sí, yo soy Cario, vivo en la Caria. La Caria, ya. Y carío es producir caries, que es presente indicativo del verbo cariar. Yo carío, tú carías, él caría. Y el pretérito indefinido es carió. Se le carió el dios. Se carió. Es la molita picada, carió. Se carió. Pero es una excepción, son curiosas estas, muy pocas hay. Recuerdo esa solamente, la que habíamos visto anteriormente, de amplio. Sí. Ahora surgió otra. Y con respecto a carneo, viene del verbo carnear, que matar y descuartizar las reses para aprovechar su carne. Claro, que se hace mucho para el 18, por ahí. Sí, pero Año Nuevo. En todas las festividades. Sí. Y ahí tenemos carneo en presente indicativo y carneo en pretérito indefinido, ¿no es cierto?, que correspondería al pasado. Pero también existe el término carneo. ¿Carneo? ¿Qué significa? Carneo, ¿qué tiene carne? Qué complicado. Bueno, de repente nos aparecen algunos conceptos que no manejamos habitualmente. Yo digo pasapalabra, ¿no? Pasapalabra. Sí, claro, sí. No hay problema. No, hay sinónimos extrañísimos. Sí. O sea, a mí no me gusta la gente que habla con una, no sé, lo veo hoy, qué feérico me siento de saludarlo, encuentro que es una cursilería, pero brutal. No, además que se está luciendo. No, o sea, depende en el momento, claro. Si quiere estar la chunga está bien, pero en un discurso puede utilizar términos ya más... Sí, pero más rebuscado. Para mí la idea es que use términos pero es comunicarse. que el común de la gente lo entienda. Y comunicarse, justamente, porque con esos términos no nos podemos comunicar. Claro, yo encuentro que a veces es bueno tener un diccionario pasivo aquí adentro porque leo peruanos, ecuatorianos, de repente tienen palabras un poco distintas y si yo las manejo, mi discurso fluye. Pero aquí, de pronto, palabras extrañas. Bueno, aquí tenemos una, pues carneo. ¿Qué tiene carne? Sí. Entonces, no sé, si yo le digo, profesor, apropíncuese y... No, pero es que mejor le digo, acérquese. Listo, se acabó el me tema. propincuo. Profesor, se nos ha cumplido la hora. Crono dice, hasta aquí llegamos. ¿Tan rápido? Sí, señor. El tiempo pasa y pasa volando. Y Por lo pasa. menos significa que lo estamos pasando bien, porque cuando... Pasa volando. Sí, cuando 15 minutos que no pasan nunca. Por lo menos los de mi generación estuvimos ocupados justamente a propósito del tiempo pasa y estamos un poco más tranquilos porque ya pasamos agosto y septiembre. Sí, no, ya no. Ya Sí. pasamos agosto y septiembre. Profesor. Bueno, nos despedimos, muchas gracias por escucharnos y les recordamos que en www.maspalabras@gmail.com, si usted lo solicita, le enviamos todos estos términos a su correo.
Profesor Ricardo Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros.